¿Esto de lo que venimos hablando le hace bien o mal al Partido Colorado? ¿Es mejor que se hable o hay que preguntarse, en todo caso, cómo se habla y cómo eso puede repercutir en las aspiraciones de un partido que se va a presentar naturalmente a las próximas elecciones? De eso habla a continuación Eduardo Botinelli en la columna de análisis político de hoy. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, claramente hay mucho ruido, un ruido que no es positivo, es decir, en la medida que muestra explícitamente, públicamente diferencias importantes, no es positivo para un partido. Esto además se da en un contexto donde Julio María Sanguinetti se está retirando de la Secretaría General del Partido Colorado, que ya había generado ruidos, o sea, ya había pedidos para que se quedara, porque no era el momento, porque justamente viene un periodo de elecciones internas que genera movimientos dentro del Partido Colorado y al mismo tiempo empiezan las elecciones internas, empiezan las campañas de las elecciones internas y cualquier movimiento que se hace en términos de sustitución de cargos afecta o beneficia a alguna candidatura en términos de posicionamiento de figuras cercanas, de apoyos de esas figuras que tienen notoriedad por el puesto que ocupan, por el manejo de recursos económicos o incluso las diferencias que hay por las formas en que se decide o se llevan adelante esta sustitución. Entonces todo esto va generando ruido interno del Partido Colorado que además es el partido que está presentando más candidaturas, es decir, por lo tanto, más fraccionamiento interno. Sí, por ahora 6, sin que todavía esté cerrada la posibilidad de una séptima candidatura. La ex subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carolina H., de alguna forma hay quienes dicen, teniendo contacto directo, que está evaluando esa posibilidad, lo que agregaría una postulación más para un partido, como decías, con un nivel de intención de voto bastante bajo. Metiéndonos ya directamente en la interna, todo esto que pasó y deja al descubierto un juego de afinidades, pero también de distanciamientos en el Partido Colorado. Bueno, sí, el Partido Colorado está en una reconfiguración interna. Si nosotros miramos lo que fue 2019, en 2019 el Partido Colorado tuvo 4 precandidaturas, hubo 3, digamos, que fueron relativamente exitosas en el sentido de que llevaron adelante listas al Senado y a diputados con cargos ocupados, donde estaba, por un lado, Ballistas y la lista 15, con la candidatura de Julio María Sanguinetti, que después llevaron el sublema Ballistas Unidos, estaba Ciudadanos con Talvi y apareció en aquel momento como novedad la tercera vía del ex fiscal Subía. Bueno, eso es lo que pasó. Ahora empezó a reconfigurarse en la medida que Talvi salió, que Sanguinetti no participa más y nos encuentra un 2024 con 6 candidaturas. Esas 6 candidaturas permanecen, digamos, algunos apoyos, se abren otros y se dividen sectores. Es decir, aparece la tercera vía de Subía sigue estando, sí. Es decir, sigue presentando la candidatura. Ciudadanos aparece con la candidatura de Robert Silva y aparece la lista 15 apoyando la candidatura de Gurméndez. Una nueva agrupación que no es escisión directamente, o por lo menos directamente en este sentido, en que no hay una división, es la que formó Guzmán Acosta y Lara, Viento de Cambio, y aparece, sí, Ballistas, con una separación en los términos de apoyo. Aparece, por un lado, el primer diputado de Montevideo, Conrado Rodríguez, que apoya la candidatura de Gurméndez. Julio María Sanguinetti y Ballistas impulsando la candidatura de Tabaré Viera, y aparece Julio Luis Sanguinetti apoyando la candidatura de Andrés Ojeda. Claro. Entonces, ahí hay también, y no solamente la interna del Partido Colorado, sino la interna de Ballistas, sufrió transformaciones en términos de los apoyos que impulsaba o las candidaturas que impulsaba. Entonces, claramente esto se está dando mientras se dan transformaciones adentro del Partido Colorado y también dentro de Ballistas. Entonces, en esto que hemos hablado muchas veces, de que cómo el sistema está estructurado de una forma que necesita la competencia interna, por un lado, porque la instancia implica justamente una elección interna, pero con una necesaria cooperación posterior de todo el partido. Y esa tensión hoy en día en el Partido Colorado aparece con ruido. Un comentario y una pregunta para el final. El comentario es que hay quienes dicen que efectivamente la cercanía de Julio Luis Sanguinetti con Ojeda hizo que Tabaré Viera, diciéndolo fácilmente, vetara
a Julio Luis Sanguinetti como sucesor en el Ministerio de Turismo, generando toda esa discusión que llevó varias horas en la jornada hasta que el nombre de Eduardo Sanguinetti terminó resolviendo por lo menos lo que hace a la designación. Habrá que ver cómo quedan las heridas hacia adentro. Segundo elemento, ahora sí la pregunta. Que un gobierno como el de la calle Pou, que ha establecido el criterio de que con los socios de la coalición los cargos deben mantenerse en el sentido de la pertenencia partidaria y sectorial, y que por ende debió esperar que todo esto se resolviera para confirmar, aunque lo hizo el sector, no el gobierno todavía, que Eduardo Sanguinetti será el próximo ministro. ¿No termina de algún modo entreverado, salpicado por estas cuestiones que debe esperar que se resuelvan para poder designar nada menos que alguien que va a integrar un gabinete? Bueno, en la medida que no hay reglas, o sea, que se rompen reglas de juego, no necesariamente afecta al gobierno. Sí, obviamente, todos los ruidos que tienen que ver con el gobierno hacen a la gestión, hacen a cómo se toman las decisiones. No fue siempre igual. Sobre todo adentro del Partido Nacional ha habido incluso ruidos en el último tiempo por los cambios que va a haber y quiénes van a ser quienes sucedan en el cargo a integrantes de algunos sectores del Partido Nacional o cómo se fue dando la sustitución. Pero esto creo que no genera ruido en el sentido de que las reglas de juego se mantienen. Bien, Eduardo, muchas gracias por la columna de hoy. Te esperamos la semana que viene. Nos vemos el miércoles que viene.